Estamos a 22 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a lo siguiente. En el marco de la crisis política que vive Latinoamérica, en Colombia, sindicatos y organizaciones sociales convocaron a una manifestación en el denominado 21S, exigiendo entre sus demandas el cese de la violencia policial. En tanto, el Congreso peruano no prosperó la destitución del presidente Martín Vizcarra tras obtener 78 votos de los 87 requeridos, una iniciativa que surgió luego que se difundieran audios que lo vinculan a contrataciones irregulares. Y Bolivia está a menos de un mes de las elecciones, solo quedan el economista Luis Arce y el exmandatario Carlos Mesa en la carrera por el sillón presidencial ahí en el Palacio Planalto. Bueno, vamos a conocer más sobre esto. Está en línea con nosotros Daniel Sobato, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y además director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional IDEA. Profesor Sobato, buen día, gracias por atendernos. Buen día. Muy buenos días, un placer saludarlos, Antonio, Andrés. Igualmente, bueno, estábamos muy interesados en conocer su opinión respecto de lo que está pasando en el continente, evidentemente marcado por lo que ha sido el COVID, pero también me parece por otras situaciones. ¿Ha habido, en su opinión, una crisis política generalizada en la región o no? No, yo no diría que ha habido una crisis política generalizada, pero si nos retrotraemos al segundo semestre del año 2019 y recordamos la serie encadenada de protestas que arrancando desde Haití, pasando por Honduras, luego bajando por Ecuador, Colombia, Chile, la tensión que en aquel momento también hubo entre el Ejecutivo y el Congreso en Perú, que llevó al cierre de este, y luego las elecciones frustradas, anuladas en Bolivia, tan solo para citar unos pocos casos, ya evidenciaba que la América Latina pre-pandemia era una América Latina que venía con mucha turbulencia, con mucho malestar y enojo ciudadano, con una deslegitimación frente a la crisis política y con un crecimiento económico muy bajo. El año pasado el crecimiento económico promedio regional de la región fue de 0.1%. Esto era una combinación de factores. Cada país tenía lo propio también, no podemos generalizar, pero ya veíamos un malestar que cuando llegó la pandemia no hizo más que sumarle mayor complejidad y en eso estamos en este momento, ¿no? En una situación extremadamente compleja, con crisis de gobernabilidad en varios países y con un malestar ciudadano que comienza a reaparecer, que me parece que es el dato importante. Ahora, profesor Sobato, justamente para hacer el zoom ahí en cada una de las naciones de la América Latina, ¿qué está pasando en Colombia? Hemos tenido noticias de estas manifestaciones sociales muy serias, además de la situación que ha conllevado pérdida incluso de vidas humanas. ¿Qué sucede con el gobierno de Duque? ¿Qué pasa con la violencia policial que se ha denunciado en las últimas semanas? En Colombia tenemos un presidente, Iván Duque, que acaba de cumplir 2 años. Colombia tiene un sistema presidencial, un periodo presidencial de 4 años, o sea, está en el ecuador de su periodo, en la mitad. Este presidente, a diferencia de los que lo antecedieron, el caso de Santos y el caso de Uribe, es un presidente que no tiene reelección. Por lo tanto, a partir de ahora le queda 1 año para hacer política y el último año ya será un patorreo como ocurre en los sistemas presidenciales. Es un gobierno que ha ido enfrentando problemas, yo diría, complejos en términos de la implementación del plan de paz. Él hizo una evaluación hace unos días, precisamente al cumplirse 2 años de su mandato, sobre el estado de situación del proceso de paz. La oposición le criticó mucho esa evaluación que él hizo y básicamente hay 2 ámbitos donde hay mucha discusión. Uno, todo lo que tiene que ver con verdad, reconciliación y justicia, todo el tema de la justicia transicional, cómo hacer justicia frente a los crímenes cometidos por ambas partes, y por el otro lado todo el tema de droga, todo el tema de narcotráfico, que durante la presidencia de Juan Manuel Santos aumentó significativamente el número de hectáreas y eso está generando mucha violencia. A eso hay que agregarle que la pandemia le pegó, como muchos de nuestros países, muy duro a la economía. Este año la economía en Colombia va a caer alrededor del 7%, el desempleo se va
a subir por encima del 20%. Esto comienza a generar, obviamente, malestar ciudadano que se agravó el 9 y el 10 de septiembre pasado, cuando en las manifestaciones hubo una fuertísima represión policial. Hay que tomar en cuenta que la policía de Colombia es de las pocas que depende del Ministerio de Defensa, no del Ministerio del Interior, que tiene una policía totalmente militarizada. Hubo varios muertos. Luego hubo la detención de un joven, Ordóñez, estudiante, que fue torturado y asesinado por 2 policías que ahora están detenidos. Pero todo esto está generando obviamente un serio malestar, y lo de ayer, las manifestaciones de ayer, si bien fueron en su mayoría pacíficas, en el caso de Bogotá y en el caso de Medellín concluyeron con ciertos actos de violencia, lo cual coloca a Colombia nuevamente en una situación pre-pandemia, donde la habíamos visto el año pasado, donde la conflictividad social va a ir en aumento y la gobernabilidad se va a ir complicando. Estamos conversando, ustedes escuchan a Daniel Sobato, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional IDEA. Oiga, profesor, me quedó dando vuelta a eso que planteaba usted el estallido social, como le llamamos acá, pero que se desplegó por todo el continente en unos años en que luego de hartos gobiernos de izquierda hubo un giro a la derecha en varios países de América Latina, ¿cierto? Argentina, el mismo Colombia, Chile, en fin, y todo lo demás. Esa desconfianza ciudadana tuvo que ver en el manejo de la pandemia, y cómo lo proyecta usted. Quisiera conocer su opinión. Sí, yo diría que acá la ideología no aplica, porque el malestar ha estado presente tanto en gobiernos de centro derecha, como en gobiernos de centro izquierda. Es cierto que a partir del año 2015, sobre todo América del Sur transitó de lo que eran mayoritariamente gobiernos de centro izquierda a mayoritariamente gobiernos de centro derecha. Empezó con Macri, siguió luego con PPK, con Piñera, con Iván Duque, con Bolsonaro, etcétera. Lo que estamos viendo es una situación de mucha complejidad en nuestra región, frente a presidentes que se están viendo completamente desbordados frente a las demandas ciudadanas. Y vuelvo a decir, este es un tema, el del malestar ciudadano frente a la falta de resultados, frente a una economía que no crece, frente a trabajos que no son de calidad, frente al crecimiento de la informalidad, frente a la mala calidad de los servicios públicos, frente a un sector que había salido de la pobreza y estaba en una situación de transición de una clase media muy frágil, y ahora, con el efecto brutal de la pandemia en la economía y en lo social, va seguramente a retroceder a la pobreza. CEPAL ya ha dicho que tenemos que esperar alrededor de 45 millones de nuevos pobres en América Latina, con 44 millones de desempleo, y todo esto obviamente va a ir generando un caldo de cultivo que va a hacer reaparecer, vuelvo a insistir, este es el dato para mí importante que estamos viendo en esta semana, las protestas sociales. Estas protestas sociales que habían estado presentes el año pasado fueron mandadas a cuarentena en la mayoría de los países, precisamente porque se aplicaron estado de emergencia, estado de catástrofe, estado de excepción, toques de queda. Pero en la medida que estas cuarentenas se siguen prolongando, como por ejemplo en Argentina, ya lleva 180 días, ya nadie le está haciendo caso a las cuarentenas, porque la gente tiene que vivir también. Cuando la gente comienza a perderle el miedo, cuando el malestar comienza a aumentar, vamos a comenzar a ver, como ya estamos viendo en Argentina, como estamos viendo en Colombia y en otros lugares, un aumento y una vuelta de estas protestas sociales, que se une a un nuevo superciclo electoral que arranca con la elección precisamente ahora de octubre de Bolivia, y que durante el 2021, 22, 23 y 24 toda América Latina va a ir de nuevo a las elecciones, a las urnas, en un contexto marcado por la pobreza, por la desigualdad, por la informalidad, lo cual anticipa más polarización, más fragmentación, y metemos más polarización. Ahora que lo nombró profesor Sobato, lo que va a pasar en Bolivia, la carrera por el Palacio Quemado, hay unas opciones claras: el economista Luis Arce, el exmandatario Carlos Mesa. ¿Cómo se podría generar una relación con Chile, dependiendo de quién gane las elecciones en Bolivia? No está tan claro, ¿eh? Es decir, Luis Arce claramente es el candidato del movimiento del socialismo, del
del expresidente Evo Morales. Ese es un candidato que está muy instalado en el primer lugar en todas las encuestas de momento. No creo que en este momento le alcance para ganar en primera vuelta, pero sí para hacer una muy buena elección presidencial, pasar una segunda vuelta, pero hay que tomar en cuenta que esa elección no solamente es presidencial, sino que también se elige todo el Congreso. Y si hace una muy buena elección el MAS a nivel presidencial, seguramente hará una muy buena elección a nivel de Congreso, y aunque luego pierda el MAS en la segunda vuelta, va a tener mucho poder político en el Congreso. Ese es un dato que hay que tomar en cuenta. El segundo, Camacho, el candidato Santa Cruz de la Sierra, viene subiendo fuertemente en las encuestas, ya está en tercer lugar. Eso fue una de las razones por las cuales la presidenta interina Áñez renunció, porque le había quedado un cuarto lugar sin ninguna posibilidad. Y yo creo que en las próximas semanas, quedan 26 días de aquí al 18 de octubre, Camacho va a tratar de robarle el segundo puesto en las encuestas a Mesa. Así que vamos a ver ahí una tensión muy fuerte. Muchos sueñan con que Camacho también se baje y todo ese voto opositor al MAS se concentre en Carlos Mesa y se vaya a una segunda vuelta. Pero todavía el escenario político electoral no está claro. Hay que tomar en cuenta también que en Bolivia se gana la presidencia de dos maneras, o con el 50+1, como en el caso de Chile, o bien con el 40% y con una diferencia de más de 10 puntos respecto al que queda en segundo lugar. Así que ese es un escenario político electoral que a 26 días sigue abierto, y yo creo que obviamente con un Carlos Mesa quizás la situación de la relación con Chile sería mucho más racional, mucho más positiva. No sé qué es lo que podemos esperar de un regreso del masismo a la presidencia con Luis Arce, ni tampoco tenemos muy claro todavía, en el caso de que regrese el MAS de la mano de Luis Arce, que fue ministro de Economía de Evo ya anticipó que él va a regresar de inmediato y no tenemos claro si ahí se va a generar una situación similar a la que estamos viendo en Argentina entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández, ¿no? Oiga, profesor, en ese sentido, el ambiente, el continente convulsionado, pareciera que los diferentes modelos de desarrollo, al menos así lo veo yo modestamente, no han sido capaces, siguiendo su argumentación además, de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, las nuevas respuestas que se está pidiendo luego de todos estos años de desarrollo. En ese sentido, ¿cómo ve usted al gobierno chileno, al gobierno Piñera, que además, entre otras cosas, me parece que está en el contexto de lo que usted define, y además Chile tiene un evento institucional muy relevante como es ahora el próximo plebiscito? Bueno, yo creo que el gobierno del presidente Piñera, este segundo gobierno, llegó con una agenda y con un plan que ha quedado totalmente desplazado, primero por los hechos del 18 de octubre, que realmente conmocionaron a Chile. Ustedes recuerdan que el presidente Piñera había dicho días anteriores a que se produjeron los hechos del 18 de octubre, precisamente en una entrevista que creo que le había hecho el Financial Times, donde se estaba analizando la turbulencia que estaba viviendo América Latina, y el presidente Piñera definió a Chile como un oasis en este contexto regional. Entonces, el primer impacto muy fuerte y muy duro, que yo creo que agarró desprevenido al gobierno, fue el profundo impacto del 18 de octubre. Eso cambió por completo la agenda, y eso llevó al segundo punto importante, que fue la agenda de recuperar el tema de una reforma completa de la Constitución, de una nueva Constitución. Hubo mucha forcejeo ahí, llegó al acuerdo del 15 de noviembre, y eso encaminó a lo que vamos a vivir ahora el 25 de octubre con el plebiscito. Otro tema que no estaba contemplado en las prioridades del plan de gobierno del presidente Piñera. Tercero, él había hecho unos cálculos de unas tasas de crecimiento alrededor del 3-4%, generación de empleo de más de 1 millón de empleos. Lo cierto es que este año Chile caerá entre una horquilla que va 4 al 5 o 6%, y se ha destruido más de casi 2 millones de empleos. Entonces, la situación económica social con que va a dejar el gobierno va a ser muy diferente a la que se anticipó. Y a todo esto hay que agregarle la llegada de la pandemia. Así que Chile está hoy más cerca de América Latina, de esta América Latina turbulenta, compleja, con
muchas demandas sociales insatisfechas, con fragmentación política, con crisis de gobernabilidad. Vimos a un presidente que en su peor momento creo que llegó al 6-7% de apoyo ciudadano, en este momento debe estar un poquito por encima del 20%. Entonces yo veo a Chile, obviamente tiene sus particularidades, muy similar a lo que está pasando en el resto de la región, si bien tiene obviamente particularidades como tiene cada país. Tiene a su vez un gran elemento que por un lado es positivo, que todo el proceso constituyente, si es que se aprueba la fórmula del sí el 25 de octubre, pero también tiene un encadenamiento de elecciones a partir del plebiscito de octubre, todo el año 2021 y luego el plebiscito de salida del 2022, si es que vuelvo a insistir, se aprueba la opción sí en octubre, que hace de Chile un país único. No hay ningún otro país en el mundo que va a tener en promedio de 20 meses, 22 meses, la cantidad y variedad de elecciones que va a vivir Chile. Esto es positivo porque se puede buscar vía institucional una salida a la crisis y a las demandas ciudadanas, pero por otro lado, si no se maneja bien, abre un alto nivel de incertidumbre, que nunca es bueno para nada, pero tampoco para las inversiones, y no descarta que si no se maneja adecuadamente, en lugar de buscar una salida institucional, la turbulencia social y política puede agravarse. Bien, Daniel Sobato, investigador del Centro de Estudios. Hemos tenido más de 150 días para soñar.